Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside de Star Citizen, que en este caso se titula En la brecha. On to the breach. A ver, un momentito. Espera. ¿Y por qué aparece una Carrack? Atentos. Atentos, calidad, cajes del directo. Toma. Going to do something that we've not done in Star Citizen before. You're going to be forcibly boarding another ship. Vamos a hacer algo que no se ha hecho en Star Citizen nunca. Vamos a poder entrar forzosamente a una nave. Abordaje. You know, with the ships, it's always an advancement, right? So the Legionnaire is our new ship. It's a boarding ship. It's for a two-man crew and then 8 people in the back. And basically, it's essentially for a hostile takeover. Dice que pues, son piloto, copiloto, two-man crew, ¿no? Dice dos tripulantes y luego pues 8 personas y que es básicamente para una toma hostil. I think this is a very sort of iconic looking ship. We did some really cool stuff in like the experimental phase. We had like sort of crazy arms and things that could basically sort of latch onto ships. But I mean, ultimately, because you've got to take into account all the other ships that are in the universe that can be boarded, you kind of have to come up with a really sort of simple universal system, which is kind of why on this Legionnaire it is such a simple mechanic, essentially. Dice que debido a la variedad de naves que hay en el verso, es de ahí la simpleza de la mecánica de abordaje de la Legionnaire para que no haya problemas, conflictos con otras naves que estuvieron investigando varias cosas, brazos locos y demás y tal. The Legionnaire fills a gap in our lineup for both more lawful and less lawful careers where you need to take charge of another person's ship. Traditional flow for ship-to-ship docking is the person who wants to dock to the other ship requests it from the parent ship, and it's on the parent ship's pilot to accept or deny that, whereas the Legionnaire has onboard hacking abilities using the hacking minigame to perhaps forcibly override that acceptance and allowing it. Está diciendo de que tradicionalmente en el Star, para tú poder acoplarte a otra nave tienes que solicitar el permiso. Y en este caso la Legionnaire lo que tiene es un sistema de hackeo que en principio pues será capaz de sobreescribir esos permisos. To happen instead. For players that are on the lawful side, its prime use is bounty hunting. Aparte dice que está entre medias de lo que sería, o sea, dedicarse a la criminalidad como a bounty hunter, con el resultado final de poder tomar la nave de alguien, ¿no? For those perhaps with more military focus, it is like Anvil's dedicated military boarding ship. Un momentito, ¿por qué? Those perhaps with more the lawful side, its prime use is bounty hunting. For those. Dice para el lado legal, su uso principal es para cazar recompensas, para bounty hunting. Perhaps with more military focus, it is like Anvil's dedicated military boarding ship. And for those on the other side of the spectrum, piracy is its main role. So. Dice para aquellos en el otro lado del espectro, sería piratería es su rol principal. Además que dice pues es la característica, ese toque militar de Anvil, ¿no? La nave. So you are there able to attach and board other ships and take their crew, goods, or ship itself. Yo, si seas capaz de anclar de otras naves y tal, yo quiero decir ahí en esta nave, ¡al abordaje! Esa frase
en su momento tiene que estar muy guapa, ¿eh? A ver. That's the Anvil Legionnaire. Looking forward to this one because it's a ship that appeals to both sides of the lore. It brings with it a new side to an existing gameplay loop or existing gameplay loops. It expands upon them, and it's something that I know a lot of players have been waiting for a long time. Is that the ability to board other ships? Dice que esto es algo que los jugadores han estado esperando durante un tiempo, la capacidad de poder abordar otras naves y que explora pues otro estilo, otra cara de actividades, un nuevo loop para el verso, ¿no? De mecánica. Forcibly, because it takes away that safety a lot of players have at the moment, where I'm safe on my ship, no one's coming on here without destroying me. So people are really going to have to start thinking twice when these things hit the persistent universe. Claro, dice que además se acabó la tranquilidad de decir si estoy en mi nave, nadie me va a venir aquí a tocar las narices, pero esto se va a acabar cuando la gente tendrá que tener cuidado cuando estas naves lleguen al universo persistente. Se lo tendrá que pensar Invictus dos veces no se lo tendrá que pensar. Launch week is back, starting tomorrow as we welcome the UEE Naval Fleet to the Planet Crusader for this year's event. Now, throughout the festivities, you can test fly military vehicles for free, experience new releases like the Anvil Legionnaire, rediscover old favorites, and tour an in-service Javelin destroyer. But how did it come to be in the fiction of our persistent universe? Let's go now to members of the narrative team to learn more. Está diciendo de lo que podemos disfrutar la Invictus, que será de probar naves militares, de también los tours y tal, pero que vamos a hablar con el equipo de narrativa para pues aprender más de lo que es la Invictus. I think a lot of people still find Invictus inspiring, and I think people need to know that the Navy's there protecting them. And I think getting to go to these events, getting to tour these large ships, and seeing how strong the UE is very reassuring to a lot of the citizens and civilians in the UAE. When Invictus originated, it was way back in 2542, and vale, dice que en general pues la idea, ¿no? La concepción que tiene la gente, la población sobre la Invictus es que es algo que quieren ir, que le sigue gustando a la población, y como que es una especie de que la gente se siente tranquila, de seguro, ¿no? Del poder hacer tours en estas grandes naves, de seguro de que la marina de la UE los está protegiendo. Dice que la Invictus se remonta al 2500. it was way back in 42. 2542. 2542. And this was about a year into the First Tavaran War. Tavaran War was the first time that the humans actually needed to organize a straight-up military. So you imagine then you have this war kicking off, they need to recruit a bunch of starmen, you have these, farmers, these people from the city who need to get to boot camp and had no way of getting there. Because ships weren't as widespread or as common among the public at that time. The ship named the Invictus was tasked with going around to all the systems and gathering up the recruits. As a way to not only kind of Un momento. Tasked with going around, had no way of getting there. Because ships weren't as widespread or as common. Bueno, está diciendo lo primero que la Invictus fue cuando fueron las guerras de Tavaran, incluso granjeros o gente de la población, civiles, ¿no? Tenían que ir a campos de entrenamiento, pero no tenían la manera de poder llegar a campos de entrenamiento para poder enfrentarse a la amenaza que era la guerra Tevarin, ¿no? Among the public at that time. The ship named the Invictus was tasked with going around to all the systems. Hubo una nave que se llamó Invictus, con la tarea de ir recogiendo a reclutas por universo. Pues antes no había tanta disponibilidad de naves como lo hay hoy en día. And gathering up the recruits. As a way to not only kind of like drum up some support for the war effort, but to also bring them into a basic training. And that's kind of how this event started. It would be this kind of big week of all the families saying goodbye to the young recruits reporting to war, and it kind of evolved from there. So over the years, dice como que evolucionó la celebración de la Invictus evolucionó de ese evento, ¿no? De 2542, cuando fue la guerra Tevarin y tal, de que hubo esta nave que se llamó Invictus, que fue reclutando por ahí a la gente, y que al final pues ese momento de despedida, de
de la gente despidiéndose de los jóvenes que iban a los campos de entrenamiento para poder prepararse para la guerra, pues fue lo que acabó evolucionando en lo que conocemos como la Invictus Fleet Week. Years under the Messer regime, some criticized their Invictus events as being a little too political, a little bit too focused on the propaganda. But once the Messer regime fell in 2792, the event returned back to its roots about focusing on the Navy and the support and the really cool ships and equipment that they use. Claro, dice que al principio hubo ahí bueno, al principio no, pero en la antigüedad, cuando estaba la época Messer, que había controversia por utilizársela, porque se criticaba la Invictus como utilizarse como una especie de herramienta política y demás. Y que cuando el Imperio Messer cayó, cuando los Messer cayeron, pues que volvió con fuerza la Invictus, centrándose en lo que era la UE y los equipos, ¿no? Y los aparatos que la UE utilizaba, la flipada de las naves que tenía la UE, básicamente. In the defense of the Empire. Para la defensa del Imperio. Invictus in the toy era started to be reshaped into the Invictus we know today, where there was a push to remake the Navy, to make it a noble institution once again. And so I think this more kind of celebratory aspect of recruitment and showing people what the Navy was all about, putting these ships on display, showing that we are united in purpose. Claro, dice que la Invictus también es en parte esa celebración para demostrar que para pues un proceso de transformación también, ¿no? Con la Invictus de lo que es el ejército de la Marina, de la UE, para mostrar pues la nobleza que tenía y también pues me he perdido un momento. La nobleza que tenía ahí. We are united in purpose. Y que estamos unidos, y que además demostrar que we are united in purpose, ¿no? Que estamos juntos para un solo propósito. Purpose, as my hat says. Now, there still are detractors to Invictus. There was a great showdown post that we had that showed like people think it's spending too much of the public's money, that it's really just free advertising for the ship manufacturers, putting forth kind of a false front rather than showing the Navy. Ya dice que también había detractores diciendo que la Invictus era una farsa, que en realidad que era un escaparate para las marcas de las naves. How it really is. The modern view of Invictus, I think, is still that sort of aspirational. It's meant to be that sort of thing of, it's a celebration of duty in a way. Ya dice la Invictus es de alguna forma una celebración de lo que es el sentido del deber. Has a lot of kind of really fun family-friendly elements to it, including very cool like stunt flying done by the 999 famous Reckless Squadron. I mean, it's always cool to see gigantic, powerful military ships up close. Dice que además está también el tema de que tiene eventos para toda la familia, como es la exhibición del escuadrón 999 en las F8 que estamos viendo ahí. Y dice, pues siempre es genial ver tremendos bichardos, ¿no? Close and in person. I think the way that the UEE is approaching it as this is, again, a way for people to come together to celebrate those who are putting something on the line. Dice que en la Invictus es ahora mismo, ¿no? Se ha convertido en una celebración para aquellos que están poniendo algo en la línea, en el sentido de que se la están jugando, ¿no? Para vitorear a esa gente, ¿no? So in general, it's kind of a staple event of the UEE every year, and something that a lot of people around the Empire look forward to. So what Dice que es algo que sucede cada año y que es algo que la gente a lo largo de todo el imperio espera con ganas, ¿no? O sea, está esperando. we learn about this week? Well, we learned that the Anvil Legionnaire is the first ship dedicated to breaching and boarding other ships, which isn't always the nice thing to do, but sometimes necessary. And that Invictus Launch Week has become a mainstay of the persistent universe over the years, as well as your chance to tour the interior of a Javelin destroyer, if you're into that sort of thing. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. That's the new Manchester office. Maybe we'll go inside next week. We will. See you then. Y se acabó. O sea, han enseñado, dice, el tour de...
Invictus Launch Week. Dios mío, chavales. Dios mío. Dios mío. O sea... a ver... que sí, claro, es que la carta de Chris Roberts fue hace nada. Está la cosa complicada, ¿no? Y bueno, ya salió el Inside y tal, pero ¿y qué pasa con el parche? A ver, en realidad está bien. O sea, está bien lo que han hecho y tal. Me ha gustado el Inside. A mí me ha gustado. Pero... A ver, lo que pasa es que yo esperaba alguna nave más. Claro. O sea, pero igual se la van a guardar. O si hay algo se la van a guardar. O no hay nada. O hay después. A ver, yo me planteo lo siguiente. Si Chris Roberts quiere llegar a los 500 kilos, algo tiene que sacar. Y no han hablado de la mule, pero es que claro, igual... igual hay otro vídeo. Cuando salga la Invictus, igual sacan un vídeo. Ese es el tema. Cuando salgan la Invictus, igual sacan un vídeo de algo o alguna cosita. Es evidente que cuando sea la Defense Con van a hablar del vehículo. Es que igual hablan del vehículo en la Defense Con, ¿sabéis? Claro, igual hacen alguna prueba o algo así. Venga, en realidad no nos vemos, tío. Igual hacen alguna prueba rara o alguna cosa así, ¿sabes?